Creo que para darte impulso, Luis, la pregunta es, ¿están entonces los demás productos en peligro? ¿O vamos a llegar a un sistema de antiinformación? Sin duda. ¿Puedo ir a Por explicarlo? supuesto, Voy claro. para allá. Gracias. Como es propio, quiero agradecer a CIPI por haberme invitado a participar en este importante evento. Me siento de la casa y me honra que me hayan llamado para hablar sobre un tema que me gusta mucho, que es controvertido. Y quiero señalar, y quiero que quede constancia explícita, que esta presentación no la estoy haciendo a título de magistrado y actual presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en proceso de retiro. Me quedan muy pocos días en este honroso cargo, sino lo estoy haciendo a título de profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con lo cual me siento más libre para poder opinar sobre estos temas. Y en todo caso, no hay ningún caso de estos en el Tribunal Andino, con lo cual puedo hablar con más libertad. Quería ponerle este título, ¿no? Regreso a la Edad de Piedra, y esto lo van a ver con el ejemplo que termina al final. Pero si vieron, el anterior en mi presentación puso a este muñequito de una conocida empresa que se dedica a la comida, prisionero, y lo están llevando a la cárcel, ¿no? Por hacer lo que se supone que tiene que hacer, que es vender productos, ¿no? Implementar o promoverlos. Y este tipo de actitudes que parecen un poco exageradas, en los hechos comienzan a ser realidad en un conjunto de normas en el sector de productos, ya no de tabaco, ya se explicaron muy bien las consideraciones hace unos minutos, sino en el sector de comida y de productos farmacéuticos, donde yo lo podría calificar como leyes profundamente demagógicas y oportunistas. Y la pregunta que nos pusieron ¿es una amenaza a la propiedad intelectual y a los consumidores? Y la respuesta es claramente sí. Pero yo quería agregar también es una amenaza a la competencia, y voy a dar algunas razones más adelante sobre por qué esto lo considero así. ¿Qué es el empaquetamiento genérico? No es que dejen de tener marcas, por lo menos hoy en día, ¿no? Sino es minimizar los signos distintivos, marcas, el trade dress, porque muchas veces los productos van acompañados por envolturas, y el trade dress, los diseños de los productos para ser desplazados por advertencias sobre su consumo. O sea, esto es el plain packaging técnicamente, y es una tendencia que yo calificaría como altamente invasiva hacia el mercado, y un gran free rider, como lo veremos en un minuto, ¿no? ¿Y en qué consiste la estrategia? En primero, en eliminar o reducir sustantivamente los signos distintivos de una empresa, con objeto de disminuir su atractivo en el mercado. O sea, se piensa, se cree, pero la evidencia que nos ha demostrado, nos ha manifestado hace unos minutos quien me antecedió en la palabra, demuestra que el objetivo de poner toda esta información va a disminuir su atractivo en el mercado, y por lo tanto va a haber menos consumo. Y no hay nadie que pruebe lo contrario. Con lo cual, el primer objetivo queda totalmente marginado. Y el segundo, que ya es meramente político y pueden haber intereses de otro tipo por detrás, es sustituir los signos distintivos por advertencias, que es esta cosa absolutamente invasiva, ¿no? Como explicaba, es un proceso altamente invasivo que de alguna manera afecta al mercado. Y los defensores del plain packaging afirman que el consumidor, además de tener problemas de salud por el consumo del producto, eso señalan, se ve impulsado a seguir adquiriendo debido a que los signos distintivos de los productos son atractivos. Entonces esto tiene un efecto interesante. Lo que están planteando es, bueno, pues marginemos totalmente la creatividad publicitaria y, digamos, limitémonos pues a no signos o a signos absolutamente primitivos. Por esta razón, el consumidor medio se encuentra incapacitado de controlar su consumo. Esto es lo que se señalan, pero no hay ninguna evidencia que diga lo contrario. Y el primer ataque fue, ya lo hemos visto con el caso de los cigarrillos. ¿Y hacia dónde podríamos ir? Entonces, si se dan cuenta, y estoy poniendo las notas de pie de página para
para no digan que hay violación de derecho de autor, tenemos productos de Nestlé con cornflakes, donde hay un conjunto de productos que están teniendo leche. Y bueno, pues la idea es que el dibujito, el trade dress, de alguna manera del cornflake podría estar afectando y atrayendo que los consumidores consuman este producto con alto contenido en grasa y eventualmente en azúcar. Entonces tenemos que reducirlo en una segunda etapa a que sea mucho más sencillo, porque los colores llaman la atención. Pero sin embargo, el color amarillo podría argumentarse que hace referencia al contenido del producto y por lo tanto también eso podría estimular el consumo. Por lo tanto, cornflakes debería limitarse a poner la marca y qué cosa es el producto en líneas generales. Y lo mismo podríamos hablar de Nesquik, o sea, pasar del muñequito, etcétera, etcétera, que puede llamar la atención de los niños hacia un Nesquik donde prácticamente no aparezca nada. Y lo mismo con este tipo de producto, el Smith, que tiene colores celestes, amigables, etcétera, etcétera, y terminarlo con otro. Y los de M&M que todos conocemos, los colorcitos que llaman la atención, terminar diluyendo la marca o haciendo que la marca cada vez sea menos atractiva, porque no solamente son el trade dress de la marca, sino el contenido asociado a la marca, y ir reduciendo hasta que M&M termine siendo, digamos, el Arial 14 o el Times New Roman 12 trasladado, que es el tipo de letra que se usa para las solicitudes en las oficinas de marcas, y trasladarlo pues al paquete. O sea, esto ya es el colmo, ¿no? Y bueno, nos encontramos lo mismo con la cerveza, que es una de las áreas en las cuales podría estar trabajando. O sea, eliminas todo el contenido dorado, atractivo de Guinness, y terminaríamos pues con el Times New Roman o el Arial, cualquiera que sea, diciendo la mínima información, porque los elementos del trade dress están afectando en el caso de la comida. Y Evian, que es increíble, el agua, que ustedes saben, el agua muchísimas veces vienen de fuentes naturales, pero en muchísimos casos es procesada y supone un gran consumo de energía. Hay comentarios de que se consume mucha electricidad y mucha energía para hacer agua. Entonces, claro, hay ambientalistas que hoy en día están diciendo que tomar ese tipo de agua afecta el medio ambiente porque se consume mucha energía para hacer agua natural. Entonces, Evian, que pone una información de agua natural, pues debería limitarse a decir cuál es su marca. Entonces, y bueno, y no lo hablemos con el tabasco, claro que pica y puede malograrte las papilas gustativas, ¿no? Entonces, y tiene un alto contenido de sal y entonces, bueno, pues eliminemos todos estos elementos mexicanos que llaman la atención, que lo hacen muy atractivo para los fines de semana, y nos limitamos a poner el producto tal cual. Y bueno, con las gaseosas y con la cerveza podríamos encontrarnos con este maravilloso panorama en un futuro, ¿no? De un colorcito, incluso ese color está mal, porque como es dorado, podrían decir que es un color atractivo, y la cerveza igualito, entonces no. Entonces, de repente pues, podríamos volver a como en algún país que alguna vez fui, Cuba, donde no habían marcas, era la cola, el jabón, la mesa o lo que fuera, ¿no? Y nos vamos a encontrar con comida, con este tipo de cosas, ¿no? Un McDonald's Big Mac con Big Mac makes big children, ¿no? O sea, entonces, y esto no hay data necesariamente correcta sobre este particular, ¿no? Y bueno, pues con las papitas fritas y con las gaseosas nos encontraríamos con esta cosa, ¿no? El exceso del consumo de azúcar contribuye a la diabetes y ponen un pie pues, con un pequeño problema, o las papas fritas que quedan totalmente marginadas, ¿no? Y con los chocolates, ni hablar. O sea, este es el chocolate con un warning gigantesco de que, bueno, pues comer chocolate te lleva a la obesidad. Y aquí hay un grupo de estudiantes en Europa que me gusta seguirlos, que tiene este concepto, ¿no? Es mi vida, es mi manera de ver las cosas, yo no necesito una niñera. Y esto es un poco lo que está pasando por detrás, ¿no? Un conjunto de congresistas que quieren obtener votos, ser reelegidos, pasar a la historia y, bueno, pues seguir obteniendo una plataforma política para las elecciones, que es el caso de mi país. Se convierten pues en las niñeras de la humanidad, y ellos deciden qué cosa es bueno o malo para el mercado,
Pero no es bueno ni malo para el mercado, es bueno para ellos porque con eso van a arrastrar una cantidad X de votantes para poder seguir siendo funcionarios. ¿Y cuál es el nuevo objetivo? Primero fue el tabaco y pues nos encontramos que en un futuro pues todos los productos enlatados, ¿no? El vino, todas las papitas fritas, y nos encontremos con paquetes de ese estilo, ¿no? O sea, en blanco con la marca en Arial. Y obviamente nos encontramos también con que están atacando el tema de los productos farmacéuticos, que es sumamente grave. Y ya vamos a explicar algunos temas sobre ese particular y nos encontraríamos de repente con esto, ¿no? En el futuro. Esta es la manera como vamos a comprar. Y vemos en el caso de los farmacéuticos cómo lo que hacen es el genérico, el principio activo es el que toma la relevancia y la marca pasa a segundo lugar, porque claro, como hay toda una tendencia en muchos países, en desarrollo particularmente, de promover el consumo de productos genéricos, entonces lo que hacen es darle valor al producto genérico y eliminar la marca, porque esta es una manera de abaratar, entre comillas, los costos de los productos. Y nos vamos a encontrar que no solamente pasarán a los productos genéricos con receta, en los cuales pues hay todo un tema, porque se supone que el médico es el que debe de darle el valor, sino nos encontraríamos con que productos cercanos que no están sujetos a receta médica pues se vendan de esa manera, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas? Bueno, estos son los tradicionales, ¿no? Y ya lo sabemos todos. Destruye la identidad de la marca, entonces clarísimo. Entonces todo este esfuerzo empresarial para ir consolidando una marca queda destruida de manera absoluta e inmediata. Increíblemente, aumenta el riesgo de confusión, porque finalmente, y estoy hablando específicamente de los productos del sector de alimentos y de farmacéuticos no sujetos a receta médica, los consumidores no saben de qué estamos hablando. La gente compra por marcas, no compra por productos genéricos. Entonces aquí hay un problema de confusión, tú no sabes qué cosa estás comprando. Y finalmente, acá hay una situación sumamente interesante, que una propiedad que pertenece a una empresa termina supeditada a que su uso, lo cual es desde el derecho una barbaridad, supeditada a que a un funcionario X de cuarto nivel en un ministerio se le ocurre decir, bueno, esto va a tener 5 centímetros por 7 o 9 por 8 o la empacadura completa. Entonces, estás burocratizando algo que por definición es absolutamente libre. Entonces, esto termina y genera, es un caldo de cultivo de la corrupción, groseramente pro corrupción, porque ¿quién lo decide? Esto está sujeto a arbitraje total. Entonces, acá hay un problema de esa índole adicional, ¿no? Como decía, destruye el sistema de propiedad industrial, pero no solamente el tema de marca, sino todo lo aliado, ¿no? El trade dress, las marcas colectivas y cosas asociadas, y ya lo se ha señalado, y este es el argumento más conocido, que constituye una clara expropiación regulatoria o regulatory taking, sobre el cual no voy a entrar nada más, porque ya es más que conocido, pero se perfila como una forma de parasitismo estatal o free rider. Y esta es una cosa que me parece muy interesante. O sea, es el Estado que se convierte en el free rider, en el parásito, ¿no? En lugar de hacer lo que se supone que debe hacer el Estado dentro del mercado, haciendo, si no le parece bien, campañas de cualquier tipo, ¿okay? El dinero lo utiliza para agredir e invadir la propiedad privada, y comienza el propio Estado a, ¿cómo se llama?, a manejar productos o actitudes o colgarse de cosas que no le corresponden porque estamos en esferas completamente diferentes. Entonces, aquí hay un tema, desde mi opinión jurídica, bastante importante para ser analizada desde la perspectiva del derecho constitucional, ¿no? Pero hay otros problemas adicionales. Falsificación de productos, a los cuales se había hecho referencia hace unos minutos. O sea, esto dificulta claramente el control sobre la falsificación de productos, y esto puede hacerse de una manera exponencial. Si hemos visto que en Australia hubo unas pérdidas gigantescas en el caso de la falsificación de los productos, en el tabaco, imagínense esto potenciado a los productos farmacéuticos, y el problema que eso generaría en el producto farmacéutico específicamente y en otro tipo de productos, ¿no? Afecta el interés de los consumidores, o sea, contrario a lo que todo el mundo señala, de que beneficia a los consumidores, en mi modesta opinión,
afecta a los intereses del consumidor es el plain packaging. ¿Por qué razón? Porque incrementa asimetrías informativas. Y esto es clarísimo. O sea, el derecho a la propiedad industrial y todos los elementos que lo acompañan consolida y permite que los consumidores puedan obtener a través de los signos, a través de la información asociada, a través del trade dress, un conjunto de información que le permite hacer mejores decisiones de compras. Sin embargo, el plain packaging lo que hace es, ¿cómo se llama?, las incrementa o evita que los consumidores puedan moverse en un mercado cada vez más transparente, ¿no? Y obviamente, para los expertos en propiedad industrial, que lo son ustedes, violenta este principio clásico del derecho de la propiedad industrial, que es el de garantía de la calidad, ¿no? Porque normalmente cuando uno ve una marca, y con todos los elementos que se la acompañan, uno sabe que hay una calidad garantizada detrás del producto. Pero cuando comienzan a ver estas prácticas invasivas del plain packaging, pues nos encontramos con que este principio, que es indispensable en el proceso de marcas, pues se va diluyendo o se va perdiendo, ¿no? Y si esto lo trasladamos al sector farmacéutico, donde lo que se pretende es la preeminencia del principio activo como el elemento que aparecería en el empaquetado, pues, ¿cómo se llama?, puede tener efectos absolutamente contraproducentes, porque finalmente, ustedes lo saben, el principio activo per se no es el que lleva y cura el problema de la salud, sino es todo el elemento que acompaña al producto en su fabricación. Entonces, claro, potenciar el principio activo puede llevar a que hayan producciones de ciertos países que están teniendo masivas producciones de productos con principios activos, pero sabemos que para que el efecto terapéutico sea el mismo, tienes que tomarte 40 veces más la dosis, y entonces terminarías probablemente muerto una vez que recién comienza a actuar. Entonces acá hay un tema bien interesante que tendría que ser trabajado, ¿no? Y claramente todo este tipo de mecanismos en el sector farmacéutico lo que va a hacer es tener un efecto negativo en la salud. ¿Por qué razón? Porque es un incentivo perverso para reducir la inversión en investigación y desarrollo en nuevos productos farmacéuticos. Entonces aquí nos encontramos pues con una situación sumamente grave. Más problemas, porque estuve haciendo una pequeña investigación y me he encontrado con más de 100 argumentos y he escogido algunos cuantos. Es desde una perspectiva teórica, por lo menos para muchos países, como es el caso peruano, de acuerdo a nuestra estructura constitucional, una medida de control ex ante la economía. Entonces, esto, por lo menos desde la perspectiva de mi país, supone una situación bastante grave, ¿no? Y otra cosa que es bien interesante, tiene efectos colaterales en el mercado publicitario y de la creatividad. O sea, simplemente lo puede anular y lo puede desaparecer, porque si queremos empaquetamientos genéricos o sin nada, pues simplemente la creatividad y el mercado publicitario tendrían un gravísimo efecto, ¿no? Y estamos hablando de una sobreregulación en el caso de los productos farmacéuticos. El mercado farmacéutico sabemos que es un mercado muy regulado, donde cada producto está sujeto a un conjunto de trámites previos absolutamente claros y muy conocidos, donde hay todo un expertise. Y acá estamos hablando de una sobre-regulación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ya el sistema ha establecido mecanismos en el sector farmacéutico para trabajar la idoneidad de los productos, a efectos de que comenzamos a quitarle estas posibilidades, ¿no? Y un tema interesante, que no lo pude leer, pero que creo que es cierto, consolida posiciones de dominio, en algunos casos hasta monopolio. ¿Qué ocurre? El plain packaging lo que hace es evitar que entren nuevas empresas. Entonces, tiene un efecto muy gracioso. Lo que decía la directora de la World Health Organization, que es los BIGs, hay que atacar a los BIGs, porque hay un conjunto de BIGs en el sector tabaco, 3 o 4, y hay BIGs en el sector de comida, y hay unos BIGs en el sector de esto. Y entonces la verdadera batalla es contra los grandes, o sea, una lucha contra los monopolios. Para comenzar, existen mecanismos antitrust para poder atacar ese tipo de comportamientos. No es el plain packaging el que va a resolver ese problema. Y en segundo lugar, en mi opinión, es que, ¿cómo se llama? El plain packaging lo que es generar barreras de entrada para nuevos competidores. ¿Me siguen?
O sea, lo que va a hacer es que los que ya tienen una marca consolidada, los que tienen ya un posicionamiento en el mercado, van a quedarse en el mercado y va a impedir que los nuevos puedan ingresar. ¿Por qué razón? Porque no van a poder desarrollar campañas publicitarias para poderse enfrentar a la competencia. Entonces, es anticompetitivo en esencia, y creo que este es un argumento sobre el cual debería de avanzarse un poquito más. No lo he leído, lo estuve buscando, pero creo yo, en mi opinión modesta, que aquí hay un tema gravísimo. O sea, es totalmente anticompetitivo, y lo que va a hacer es ser un boomerang, porque lo que puede hacer es consolidar posiciones de dominio para los mercados, para algunos. De repente le puede gustar a algunos, pero en el fondo es malo para el consumidor en el sector de productos farmacéuticos, en el sector de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Y afecta el turismo gastronómico, que es el caso de las denominadas leyes de comida chatarra. Y acá voy a hablar del caso peruano. Sé que en Chile están con un problema de este estilo, o de repente una solución, no lo creo, pero en todo caso en el Perú fue así. ¿Qué ocurre? Uno de estos congresistas con un grupo de personajes dijeron: tenemos que promulgar lo que le llaman la ley de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. Suena dramáticamente correcto, es una ley de alimentación para niños, niñas y adolescentes. Y esta ley fue prácticamente aprobada por unanimidad en el Congreso en el año peruano, en el año 2013. ¿Ok? Y claro, pues, ¿quién se iba a oponer? Todos los congresistas, a una ley que dijera ley de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y esto iba acompañado con un montón de gorditos y gorditas y niñitos que tenían problemas, etcétera, etcétera. Y en el fondo lo que estaban haciendo con esta ley era establecer limitaciones de terror en empaquetamiento, ¿cómo se llama?, en dónde se podían vender los productos, porcentajes de azúcar, sal y aceite que deberían de tener los productos. Y esto llegaba a cosas tan increíbles como que azúcar solamente podía haber 2.5 gramos de azúcar en el chocolate, no entiendo cómo, y que en el aceite, pues en la medida que pasara de 1.5 contenidos por cada 100 mililitros, pues debía hacerse una advertencia. Y claro, sonía muy bien, queremos evitar un país con niños gordos, con adolescentes, etcétera, etcétera. Y se encontraron con una situación sumamente interesante. Y porque a mí me tocó esa responsabilidad, oye, pero ¿qué efectos colaterales tiene? Y uno de los efectos colaterales más interesantes que tenía era que atacaba la gastronomía peruana. O sea, era una cosa muy interesante, porque todos los parámetros que se habían establecido para sal, aceite y azúcar afectaban claramente, absolutamente toda la comida peruana, incluyendo nuestro ceviche y todo lo que fuera. Entonces, claro, la Asociación de Hotelería y Restaurantes y Afines, pues se unió y hizo una campaña sumamente interesante, porque en los hechos de esta ley para proteger la alimentación saludable de niños, niñas y adolescentes, en los hechos simplemente iba a asesinar un esfuerzo histórico peruano que ha significado triplicar el turismo en el Perú, que se convierte en la segunda industria de exportación, simplemente porque los parámetros no se cumplían. Porque claro, salvo que se dijera, a este restaurante no pueden ingresar niños, niñas y adolescentes, porque, como se llama, acá se vende comida con contenidos de grasa un poquito mayores. Se llegaban extremos como que la mayonesa tendría que haber desaparecido del mercado o tener un gran warning de todo tipo. A Dios gracias, esta ley de 2013 ha sido objeto de una muy intensiva controversia, y se emitió en abril del año pasado, si no me equivoco, un reglamento parcial, perdón, en abril de este año, o del año pasado da lo mismo, un reglamento parcial que está ahí, pero que la ley aún no ha entrado en efecto, porque se ha establecido claramente que entrará el efecto en que la ley esté completamente, ¿cómo se llama?, reglamentada. ¿Pero qué ha pasado? Que tiene tal cantidad de aristas, porque el tema es, y no existe evidencia en ninguna clase, que en los hechos resulta absolutamente, ¿cómo se llama?, poco reglamentado. Llega a extremos, por ejemplo, que el consumo de chocolates no se puede, es literal, no puede ser en locales, en los colegios, ni en espacios
¿cómo se llama? Alrededor de 50 metros de los colegios, para que los niños no salgan del colegio a comprar chocolates o papitas fritas y ese tipo de cosas. Con lo cual, en los hechos, no solamente se está expropiando a los productores de los bienes, sino que en los hechos obligaría a que si existía una bodega donde venden, o un supermercado donde venden este tipo de productos, tendría que retirarse de ese espacio porque hay un colegio por ahí. O si alguien decide hacer un colegio en una zona y hay un gran centro comercial, pues el centro comercial tendría que ser demolido para que no esté dentro de los 50 metros. O sea, realmente locuras legislativas, lo que yo siempre digo, la demagogia llevada al Congreso, bueno, que es normal, ¿no? Pero en todo caso, leyes demagógicas. Entonces, ¿es realmente necesario que tengamos este tipo de cosas? Entonces, en mi opinión, yo creo que, por lo menos en muchos de los países de América Latina, violenta un principio que lo hemos traído del sistema europeo, a través de España, que es el principio de proporcionalidad en la intervención del Estado para salvaguardar intereses difusos. Porque creo yo que bajo ninguna circunstancia es proporcional. Argumentar la salud y atacar a la marca no es proporcional. El Estado debería no ser un free rider y hacerlo por otro tipo de medios. Sin embargo, si la respuesta fuera negativa en casos constitucionales, nos encontraríamos con un futuro así. Este sería el futuro del mercado, ¿no? Bolsas, cajas y pequeñas cositas que no sabríamos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, y volveríamos a la edad de piedra, ¿no? No a los cuchillos y navajas. Claro, porque podría salir un proyecto de ley que diga, ¿saben qué cosas las navajas hacen que los niños se corten los dedos? Entonces hay que prohibirlos. No. O no a los encendedores y fósforos, con lo cual, ¿por qué razón? Porque se pueden quemar. Entonces, bueno, este serían los incentivos perversos que este tipo de leyes generan, ¿no? No a los vehículos de ninguna clase, porque claro, hay accidentes automovilísticos, entonces, ¿sabe qué cosa? No a los automóviles, no a los barcos porque se pueden ahogar y obviamente a los aviones, tampoco porque se pueden caer de vez en cuando, entonces porque son riesgosos, ¿no? No a los televisores porque te puedes quedar ciego. Y eventualmente seguimos avanzando. Porque si estamos con la etapa de personas asociadas con la salud, el siguiente grupo va a ser el de los ambientalistas. O sea, esto sería automático, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaría con los ambientalistas? Podrían argumentar que no al calzador de cuero, y obviamente no al calzado de material sintético. ¿Por qué razón? Porque probablemente pues, el sintético afecta al medio ambiente y el de cuero, pues todas las sociedades protectoras de animales van a protestar diciendo que pobres vacas, entonces, ¿sabes qué? Caminaremos descalzos. Y no en la ropa, qué maravilla. O sea, habrá gente que estará muy contenta, pero no creo que sea el caso de quienes me vean, pero lógico, pues porque la ropa tiene elementos sintéticos y eventualmente el algodón es altamente invasivo del suelo y genera un alto consumo de agua, entonces claro, pues el algodón puede afectar el global warming y por lo tanto no, entonces no sé, pues... Y obviamente no al agua embotellada, como había manifestado hace un ratito, y bueno, eventualmente no a los ordenadores que tienen ustedes y a sus celulares porque tienen pilas. Entonces, todo esto de aquí nos lleva a la conclusión de que la guerra, o la batalla, o la controversia, no sé cómo llamarle, del cigarrillo es histórica para el futuro de la industria. De lo que salga en esta sentencia o en esta decisión de la OMC o de las Cortes Constitucionales, en el caso de que esto se llevara a estos casos, vamos a tener un futuro muy tranquilo o negro para el futuro de la humanidad. Y a mí me encanta que este grupo de estudiantes europeos dicen, ¿no? Es mi vida, es mi estilo, no quiero una niñera. Muchas gracias. Bueno, vamos bien de tiempo. Nos han dicho que tenemos que ser muy estrictos, pero nos queda todavía tiempo según el horario. Y quisiera entonces abrir
la oportunidad de preguntas y debates, básicamente yo concluiría precisamente, ya voy para resumir en la presentación, y es hasta qué punto pueden entonces los gobiernos empezar a regular nuestra propia manera de vivir. Si la salud termina siendo entonces la excusa, la razón o el propósito para todo tipo de medidas que terminarían cambiando por completo no solamente nuestra forma de vivir y por lo tanto la forma de crear empresas, la forma de trabajar, la forma de competir, en fin. Creo que ese es el mensaje, si en efecto todas esas medidas tienen ese propósito o tienen, por otro lado, otros propósitos. Abro entonces a discusión. Muchas gracias por las presentaciones realmente interesantes. Una pregunta para José Luis. Él dice que estas ideas que están dando vueltas se deben básicamente a políticos que buscan ganar votos. Me pregunto, sí, y yo pienso parecido a ti. Mi pregunta es, ¿qué opinas tú? ¿Por qué será? ¿Dónde están los consumidores? Porque definitivamente afecta a los consumidores. Yo estoy seguro que si hiciéramos un plebiscito a la gente obligatorio, preguntándole a todos, ¿quieren que procedamos así o seguimos como estamos? Probablemente decidirían seguimos como estamos. ¿Por qué crees tú de que las asociaciones de consumidores, los ciudadanos, no reclaman? A ver, por lo menos te cuento la experiencia de mi país, porque antes de entrar al tribunal estuve muy cercano a todo el grupo de gente muy pequeño que trató de dar cierto grado de razonabilidad a esta ley que llamamos nosotros la ley de comida chatarra, que creo que es el caso de Chile también, así se le llama, ¿no? Además nos retroalimentamos, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? ¿Por qué estás haciendo una ley de este estilo? Ah, porque en Chile la están haciendo. En Chile dicen, ¿y por qué la estamos haciendo en Chile? Porque en Perú la hacen, o sea, simplemente son modas. Es bien interesante porque las asociaciones de consumidores, por lo menos mi experiencia es que manejan esto como agenda política más que agenda técnica. Esa es la primera circunstancia. Y en segundo lugar, porque es muy difícil, y hay que ser honestos, es muy difícil ¿cómo se llama? Decir que esto no afecta al consumidor, mejor dicho, que este tipo de leyes, todo lo contrario, son ¿cómo se llama? Dañinas para los intereses de los consumidores, porque claro, decir una ley para la promoción de etiquetado y rotulado para proteger a los niños, los adolescentes, el título es muy impactante, entonces es muy difícil ir contracorriente. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Lamentablemente aquí los sectores interesados tienen que tener voceros adecuados y tratar de mover con cierto grado de razonabilidad este tipo de cosas. Por lo menos en el Perú creo que ha habido éxito, porque la ley es de, si no me equivoco, de febrero-marzo del año 2013 y hasta la fecha no se ha podido reglamentar porque claro, las asociaciones empresariales han tenido una participación muy activa tratando de dar argumentos muy válidos para su eliminación. Pero es muy difícil que hayan consumidores que digan yo sí quiero comer mayonesa, yo sí quiero comer comida fast food, yo sí quiero... O sea, es muy difícil, ¿no? Por eso es el tema de razonabilidad y proporcionalidad que tiene que ser manejado. Gracias. Hola, buenos días. Luis Carlos Adriancén de SAP Miller Perú. Bueno, estamos en el mercado en el que estoy, que es un mercado que está mirando muy de cerca todo el tema del tabaco y comida chatarra y demás, porque bueno, somos los siguientes, ¿no? El mercado de bebidas alcohólicas. Básicamente algunos comentarios de lo que hemos escuchado y de lo que, también de la experiencia de los que estamos dentro de monitoreando el tema regulatorio. Creo que los países que vamos a estar en mejor posición para poder enfrentarnos a estas iniciativas regulatorias son los que tenemos tratados de libre comercio firmados. Creo que estamos en mejor posición y lo que se viene de la Organización de Libre Comercio, de la Organización Mundial del Comercio con Australia, creo que va a ser el punto de quiebre fundamental, pero creo que al menos desde el punto de vista legal vamos a tener que hacer las reclamaciones a nivel internacional, porque creo que nuestros argumentos legales, jurídicos, al interior de nuestros países van a servir de muy poco. En esa línea creo que hay que plantearnos más aún los argumentos de carácter funcional. Y ahí, con la exposición de Ronald, donde mencionaba los estudios que ya vienen mostrando
que los efectos de la norma no serían los planteados. Pero algunos de estos estudios están referidos a si ha descendido el consumo de tabaco de consumidores que ya estaban consolidados como consumidores de tabaco. Probablemente eso no se va a mover. Y lo que creo que los reguladores van a intentar de lanzar es que se están generando menos nuevos consumidores de tabaco. Y esa es una cifra que creo que debemos de buscar y verificar para poder contradecirla, porque probablemente va a haber menos consumidores de tabaco sin plain packaging porque hay más conciencia sobre los temas de salud. Entonces, y va a ser falaz que nos digan que es el plain packaging el que no ha generado que hayan menos consumidores. Y coincido plenamente con Luis José cuando menciona lo del ingreso de nuevos competidores. Hay un tema antitrust ahí de libre competencia. Y más aún, mostrarle a los reguladores otro tema funcional del ingreso de nuevos consumidores es que el ingreso de nuevos productos que inclusive pueden ser menos dañinos en materia de tabaco, algo que tiene menos nicotina, etcétera, no podría ser publicitado. Creo que esos también son argumentos que debemos usar frente a los reguladores. Y finalmente, bueno, países como los nuestros, varios de nuestros países, su gran problema no es la obesidad, es la desnutrición infantil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los congresistas que lanzan esto, y a raíz de lo que mencionaban de las asociaciones de consumidores, pues sí, hay dos temas, yo creo, ahí. Uno, hay el tema político, de los incentivos de políticos. Además, las asociaciones de consumidores varias manejan bonos de éxito. Bonos de éxito que vienen de fuera. Bonos de éxito, si esta ley sale, vas a recibir un financiamiento adicional. Entonces, hay un incentivo económico detrás. Y el político es clarísimo. El Perú creo que es un gran ejemplo. Quien era el baluarte de la Asociación de Consumidores en el Perú, hoy es congresista. Y probablemente más gente de esa asociación va, y es el congresista que lleva la ley de comida chatarra. Entonces, creo que las evidencias de los incentivos que están detrás son bastante claras y que hay que estar atentos y saber sacarlos, como decimos, sacarlos al fresco cuando sucede. Gracias. Gracias. ¿Alguna? Allá atrás, por favor. Muchas gracias. Me voy a poner de pie para poder mirar. Soy Felipe Claro, representando a mí mismo en este minuto por la opinión que voy a dar. Yo creo que, como dicen muy bien los panelistas, este es un tema de exageración absoluta. Yo entiendo que a un conductor de un vehículo lo obliguen a ponerse un cinturón de seguridad para protegerse de un posible accidente, pero lo que se está pidiendo acá es que al mismo conductor se lo obliga a manejar con el airbag desplegado, con lo cual no solo se protege mucho más, sino que no puede ver hacia dónde va, no puede navegar, no puede desplazarse ni tomar decisiones acertadas, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad. Y a mí lo que me preocupa es que han dado muy buenos argumentos, pero a mí me tocó el año pasado en Hong Kong hablar con un representante de una organización muy ligada a la propiedad intelectual y hablábamos de este tema y su respuesta frente a estos argumentos fue sí, pero la salud es más importante. Así que no me importa que tengas la razón, la salud es más importante y esto va adelante. Entonces, cuando el argumento es la salud más importante y a tal grado que no solo toma la mitad o el 75% de la cajetilla, sino que el total, porque es la única verdad vigente y revelada y las otras verdades no sirven para nada, estamos perdiendo el tiempo tratando de resolver una situación muy injusta. Y yo veo, por lo menos en mi país, cuando preguntamos a las autoridades por qué están haciendo esto, y básicamente dicen porque hay mucha presión del Ministerio de Salud, hay muchos informes que avalan esa posición y no tenemos informes que los contrarresten. Y la contienda, de alguna forma, como diríamos en Chile, es desigual porque son organismos públicos muy influyentes versus el sector privado. Y veo que la Organización Mundial de la Salud está muy
preponderante en este argumento, pero no veo en la ecuación ni en las presentaciones que hicieron ustedes cuál es la posición de la OMPI, por ejemplo, que sería la contrapartida de la OMS para este tipo, para defender la distintividad. Y me encantaría que estuviéramos como aliados a la OMPI, porque como sector privado no vamos a lograr mucho. Y es bueno recordar el artículo 8º del TRIPS, que al final dice que cualquier medida que se tome tiene que ser consistente con las provisiones de ese tratado. Y no están siendo consistentes y no se está diciendo tampoco. Muchas gracias. Gracias. Hay que recordar que OMPI es una agencia de Naciones Unidas también. Entonces, normalmente lo que puede terminar ocurriendo es que busca balancear el sistema, ¿no? Intereses generales, derechos de propiedad industrial. Pero claramente uno de estas tres intervenciones también saca otra conclusión y es digamos, en mi opinión jurídica, la salud obviamente es un derecho conexo a la vida, no es de suyo un derecho. Nadie podría demandar al Estado por haber nacido con un problema físico o de salud. O sea, no, la gente no tiene derecho a nacer bien, ¿no? Ni a estar bien. Cada uno es responsable por su salud según cómo la lleve. Luego, tal vez un mensaje es cómo incentivamos a que tengamos buena salud, cómo prevenimos mediante iniciativas positivas, hacer ejercicio, vaya a pie a su oficina, salga, haga ejercicio por la noche, por la mañana, coma saludable. Todo en exceso es malo. Y ustedes podrán encontrarse que a veces un médico le dice a uno, le está haciendo falta dulce. Y otro médico le puede decir, en lugar de tomarse una gaseosa, tómese una cerveza. Y otro le dice, no, tómesela de esta manera. Entonces, lo que hay que pensar es cómo se incentiva positivamente en lugar de hacer represión. Yo creo que con esto dejaríamos el panel. Les agradecemos a todos por su asistencia, su intervención, a los panelistas. Muchas gracias y por favor démosles un aplauso.